Buenas tardes y bueno, gracias en primer lugar por su asistencia. Hoy pues se celebra la cuarta conferencia de este ciclo sobre filosofía y pensamiento judío en su tercera edición. Y bueno, gracias a la colaboración del Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente de la Complutense, el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, también de la Complutense, y por supuesto del Centro Sefarat Israel, al que agradezco como siempre que pongan este espacio, ¿no?, a nuestra disposición. En la tarde de hoy contamos con la presencia del profesor Beno Herzog, profesor titular en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, en la que además dirige un grupo de investigación sobre teoría crítica y Escuela de Frankfurt. El profesor Herzog se formó en Sociología, en Ciencias de la Educación y Ciencias Políticas en las universidades de Friburgo, Bonn y Valencia. Ha llevado a cabo múltiples estancias de investigación, en especial diría que en Reino Unido y en Alemania, incluido como no podía ser de otro modo en este caso, el Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Sus intereses se centran fundamentalmente en teoría crítica de la sociedad, teoría del discurso, análisis y teoría del discurso, el racismo y la discriminación. También, y no quiero dejar de mencionarlo, uno de sus intereses es la sociología del vino, tema sobre el que es autor de este libro, que ha tenido la cortesía de regalarme y quiero al menos mostrarlo, Vino y Sociedad, una invitación a la sociología del placer. Pero además es autor de más de un centenar de publicaciones científicas, entre las que voy a destacar dos libros, Entender crimen y justicia, y el volumen colectivo, Análisis sociológico del discurso, aunque veo en la mesa una edición, un volumen colectivo titulado Escritos sobre antisemitismo. Bueno, es finalmente un reconocido especialista en la cuestión de la que nos va a hablar hoy, del antisemitismo. Forma parte de la cátedra Simone Weil para la prevención del antisemitismo, el racismo y el fomento de la interculturalidad. Y como saben, el título de su intervención en este ciclo es Antisemitismo y modernidad, cambios y constancias de un prejuicio milenario. Así que agradecerte mucho, Beno, tu participación y cuando quieras pues tienes la palabra. Muchas gracias, Roberto, por estas palabras tan amables de introducción y por enseñar también mi libro sobre el vino. Raras veces tengo la posibilidad de trabajar como sociólogo sobre las cosas placenteras, ¿no? Como sociólogos somos realmente especialistas de problemas sociales y hoy también voy a hablar de un problema social que es el antisemitismo. Darles a todos y a todas la bienvenida, agradecer mucho su presencia aquí y su interés por esta conferencia. Muchas gracias también a Jonathan Bar, Suali, por hacer este contacto y por ayudar a organizar este evento. Y por supuesto también muchísimas gracias al Centro Sefarat Israelí por darnos este espacio. Pues yo quiero hablar sobre el antisemitismo y aunque estoy seguro que el antijudaísmo es un prejuicio milenario, el antisemitismo moderno surgió más o menos juntos con el término durante el siglo XIX. Este largo siglo se caracteriza por dar lugar a unos cambios radicales de las sociedades europeas. Unos cambios que crearon tantas esperanzas como también temores e inseguridades. Unos cambios que requerían respuestas. Son estos procesos de cambio social los que contribuyeron, entre otros factores, también al surgimiento de mi ciencia, de la sociología. Una ciencia que intenta dar respuesta a preguntas sociales urgentes. Podríamos decir incluso que la sociología y el antisemitismo no solo surgen del mismo tiempo histórico,
sino que surgen también a causa de las mismas preocupaciones y que intentan dar respuestas a las mismas preguntas. En esta breve presentación quisiera mostrar el vínculo específico entre antisemitismo y la modernidad. Quiero mostrar cómo el antisemitismo es el intento de dar respuestas a los problemas que surgen en y con la modernidad. Y que ciertamente esos problemas existen hasta hoy en día. Por ello quería primero presentar brevemente este largo siglo XIX, sus cambios y preocupaciones. Solo en el segundo paso entraré en el tema con el ejemplo de algunos conceptos como el de la nación, el trabajo o el de la raza, y cómo se presentan estos temas o problemas del siglo XIX a la población europea. Es decir, hablaré cómo las sociedades europeas se perciben a sí mismas. Porque es en estas percepciones en la que a menudo la figura del judío, o más adelante el del semita, es interpretada como parte o incluso como origen de los problemas de la modernidad. O simplemente se le percibe como obstáculo a la solución de los problemas específicos de esta modernidad. Todo ello justificaría, a ojos de los contemporáneos, un antisemitismo. El antisemitismo se puede así convertir en orgullosa autodescripción de grandes grupos sociales durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Al final de mi presentación también quisiera mostrar que, a pesar de que el término antisemita ya no se utiliza como autodescripción positiva, siguen persistiendo las mismas formas de pensar. Los problemas de la modernidad no se han resuelto y figuras antisemitas de pensar todavía son, para gran parte de la población, figuras válidas para comprender la realidad social. Lo que ha cambiado es que después de Auschwitz raras veces se alude directamente al término judío y se prefiere utilizar otros con más o menos cercanía semántica al pueblo judío. Vamos allá. Cuando decía que el siglo XIX era un siglo largo, ya debe quedar claro que en ciencias sociales y humanidades no contamos como en matemáticas. Para entender la lógica histórica, no tiene sentido comenzar a contar a partir del 1 de enero de 1800. Más bien, hay una cierta unanimidad entre los historiadores de que el siglo comienza en 1789, con la Revolución Francesa. Esta revolución puso pata arriba a las sociedades europeas. Sus ideas se extendieron rápidamente a través de todo el continente. Incluso podemos decir que gran parte de las revoluciones actuales, desde la caída del muro de Berlín, la primavera árabe o los acontecimientos actuales en Irán, están inspirados por el mismo espíritu de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y solidaridad. Hegel describe el acontecimiento histórico con las siguientes palabras, y cito textualmente: mientras el sol estuvo en lo alto del cielo y los planetas giraron en torno a él, no había ocurrido que el hombre estuviera en su cabeza, que fuera dueño de su pensamiento y construyera la realidad de conformidad con él. Anaxágoras, el filósofo griego, fue el primero en decir que el nous, la idea, gobierna el mundo. Pero solo ahora se ha logrado entender que el pensamiento debe gobernar la realidad espiritual. El pensamiento debe gobernar la realidad espiritual. Fue un espléndido amanecer, todos los seres racionales compartiendo la celebración de la época. La época fue sometida a una sublime emoción. El mundo tembló mientras que el entusiasmo del espíritu lo impregnaba, como si solo ahora lo divino se hubiera reconciliado verdaderamente con el mundo.
notamos necesita este entusiasmo. ¿Pero qué es lo novedoso de esta revolución frente a otros acontecimientos históricos anteriores? Pues por primera vez los seres humanos tenían la sensación de que eran ellos mismos los que podían decidir sobre la sociedad y con ello también sobre la historia. Comprendieron que sociedad no se refiere a algún orden natural o divino, sino que se trata de algo creado por los seres humanos. Y si es creado por el ser humano, también puede ser cambiado por él. Imaginémonos por un momento este enorme entusiasmo que tenía que recorrer las personas de Europa, que al darse cuenta de que la historia puede cambiar. Por primera vez, no, para nosotros es normal pensar esto, pero era la primera vez que tenían esta sensación. Que no se trata de la sucesión de siempre lo mismo, ¿no? La guerra, reyes, una persona fallece, se casa mi hija, se me muere una vaca, hay cosechas, siempre lo mismo, ¿no? Sino la historia cambia. Más bien surgió y se difundió a lo largo del siglo XIX la convicción de que el presente era diferente del pasado y que el futuro será también diferente de la situación actual. Ahora bien, esta liberación no solamente tuvo que crear entusiasmo y esperanza, al mismo tiempo también creó una gran angustia. ¿Cómo va a cambiar la sociedad? ¿En qué dirección? ¿Y hasta dónde? ¿Y qué pasa con el viejo orden? Esta angustia se agrandó todavía más con la segunda gran revolución del siglo XIX, la revolución industrial. Surgieron nuevas formas de trabajo, de relacionarse, de cuidarse. Centros urbanos e industriales atrajeron a las masas, rompiendo con formas tradicionales de convivencia. Y para grandes grupos sociales, estas nuevas condiciones de vida solo podían ser descritas como miseria. De ahí surge la duda. Si gran parte de las masas y la burguesía quiere libertad, igualdad y solidaridad, y si además se puede cambiar la sociedad según nuestras ideas, ¿cómo es que no vivimos en esta sociedad tan anhelada por la mayoría de nosotros? Con otras palabras, los individuos se dieron cuenta de que los cambios sociales que indudablemente se producían y que se producirán también en el futuro, escapaban a las manos de los individuos. Esta escisión entre la promesa de la emancipación y la realidad de la miseria requería explicaciones. Esto, como decía antes, es una de las razones del surgimiento de la sociología en la segunda mitad del siglo XIX. Pretendía explicar y comprender los fenómenos y cambios sociales que producían vértigo a los individuos de la época. Pero también existían otras explicaciones que ya estaban a mano de la población europea y que con unas pocas adaptaciones se podían convertir en lo que conocemos como el antisemitismo moderno, uno de los prejuicios más mortales del siglo pasado. En este sentido, la sociología y el antisemitismo compiten por la explicación de los problemas de la sociedad moderna. El primer problema es el de la sociedad misma. En el siglo XIX surge este espacio de sociedad entre Estado y el individuo, que se puede llamar sociedad, cultura, civilización, nación, etc. Hegel lo llamó derecho y Marx la economía política. No es el espacio de la administración y del poder del Estado. Y tampoco es el lugar del hogar concreto del individuo, su familia y las personas que nos rodean diariamente y directamente. La sociedad es este espacio abstracto. No conocemos y no conoceremos nunca a todos los miembros de la sociedad. Le falta el carácter del cálido hogar de la comunidad.
comunidad versus sociedad, perdida de la comunidad a causa de la sociedad, perdida de lo concreto a causa de una entidad abstracta, que no obstante es muy poderosa. Como hemos visto, la sociedad moderna produce, y en la sociedad se producen cambios que arrancan con los modos de vida tradicionales. Ahora bien, poderes enormes, abstractos, invisibles, que obran en el trasfondo. A cada persona que trabaja un poco el tema del antisemitismo le tienen que sonar enseguida esta figura. Pero para los demás voy a elaborar un poco más el problema social, tal como se presenta, ¿no?, como lo perciben gran parte de la población europea del siglo XIX. A diferencia, por ejemplo, de la familia o del vecindario, en la sociedad ya no sabemos quién forma parte. Además, la sociedad se diferencia en cada vez más funciones y formas de vida. ¿Cómo se mantiene entonces esta entidad de personas diversas, ajenas, al principio no relacionados entre sí? Tenemos aquí el miedo de la disolución de lo social, el temor de la disolución de una comunidad imaginada como original, concreta y solidaria. De hecho, es este uno de los grandes temas de la sociología hasta hoy en día. ¿Cómo se puede mantener unida una sociedad diversa? El temor por la pérdida de la unión se puede vislumbrar hasta hoy en día en cada debate sobre las migraciones, la diversidad lingüística, sexual o religiosa. Y el hecho de que hasta hoy no se haya podido disuadir el temor a la desintegración, a la pérdida de lo social, muestra que el problema es muy complejo. Incluye múltiples vínculos, tanto simbólicos, emocionales, identitarios, como también directamente materiales y legales. Hay muchas respuestas, pero una de las respuestas a la que siempre se acude en estos debates, desde entonces hasta hoy en día, es que la homogeneidad asegura la solidaridad. Si todos fuéramos españoles, cristianos, blancos, heterosexuales, etc., entonces no existiría este caos amenazante. Es en este contexto en que la figura del judío tiene un papel central. A diferencia del extranjero, que no pertenece a la comunidad y por tanto puede ser fácilmente excluido, el judío vive entre los demás miembros de la sociedad. Su presencia es una particularidad que no debería existir en la homogeneidad de la nación. Los judíos son, para esta forma de pensar, un cuerpo extraño en una nación imaginada como lugar de iguales. Los judíos son, por ende, la cara visible del fraude de la promesa de la igualdad en la nación. De ahí, y tirando de unos viejos estereotipos sobre el poder y la conspiración oculta de los judíos, es solo un pequeño paso hasta la acusación de que los judíos no solo son contrarios a la nación, sino que también están detrás de los poderes no controlables que impiden la realización de la libertad, igualdad y solidaridad prometida. En su brillante trabajo sobre la germanidad y judaísmo, Roberto Navarrete muestra que no todas las naciones, estados-naciones son iguales. Describe cómo el Estado alemán trabajó mucho más con esta idea de la nación como cultura homogénea que, por ejemplo, el laicismo francés. Y sabemos, por ejemplo, por piezas populares como Los cantantes maestros de Nuremberg, ¿no?, con la que Richard Wagner quería honrar a esta primera ciudad alemana, Judenrein, libre de judíos. Sabemos a través de piezas como esta que los judíos eran vistos como contrario a la cultura. En el imaginario popular, justamente el pueblo del libro era visto como contrario a los pueblos de cultura como el alemán. El laicismo francés, por el contrario, permitía diferenciar entre las particularidades de los grupos religiosos
y la lógica del Estado, y de esta forma permitía una mayor integración de los judíos también en el Estado. Ahora bien, el nacionalismo siempre es mucho más que solamente el ordenamiento jurídico estatal político. El nacionalismo no se refiere solo a la organización legal abstracta y racional. Más bien, en la historia europea siempre está vinculado con una fuerte emoción, con unos afectos y una identidad. Y en este sentido, la figura del judío, aunque podría ser protegido por la legalidad del Estado-nación laico, en el imaginario social, también en Francia, difícilmente encajaba en la nación. La acusación del poder y de la conspiración ya existían antes de la modernidad. Los judíos no eran percibidos de la misma forma que las hordas de bárbaros que amenazaran al imperio, a Europa o al cristianismo desde fuera. La particularidad judía era percibida como clandestinidad y conspiración. El vínculo de los judíos con los prestamistas y los bancos, incluso el nivel de haber matado a Jesús, ya proporcionaron la imagen de un enorme poder. Esta imagen preexistente, premoderno, solo necesitan ser reactualizados al nuevo contexto de la modernidad. Y esta particularidad percibida creó también la base para que incluso las mentes más progresistas hablaron en el siglo XIX de la cuestión judía. La particularidad amenaza no solo la homogeneidad de la nación, sino también la universalidad del proyecto de la Ilustración. Los judíos, que ya desde la perspectiva cristiana eran vistos como la religión antigua y anticuada, también ahora parecían ser la fuerza que se oponen al progreso. Se oponen al programa de la humanidad y de la universalidad. Solo una anotación al margen. Se trata de la misma acusación que se utiliza hoy en día contra Israel y el sionismo. El proyecto particular del Estado de Israel amenaza la universalidad de los derechos humanos. Siempre y cuando no se haga esta acusación a todos los estados y nacionalismos, desde el español al catalán y desde el francés al brasileño, si no se hace a todos los nacionalismos, se trata de la vieja acusación de la particularidad judía que como amenaza de la Ilustración y de la universalidad de la emancipación. Pero los judíos eran percibidos como lo contrario a la nación por muchas razones más. Y una de esas razones apunta justamente a la dirección contraria a lo dicho hasta ahora. Los judíos no solo eran vistos como particulares, sino que al mismo tiempo representaban también la universalidad y la internacionalidad, sea a causa de las múltiples expulsiones y persecuciones, o sea como comerciante. Forma parte de la identidad judía el de tener y mantener contactos más allá de las fronteras nacionales. Este internacionalismo fue percibido como una fuerza abstracta amenazante a la nación concreta. Más adelante esta figura se encuentra tanto en el fascismo como en las acusaciones estalinistas. Y culmina en la figura actual de un lobby judío o sionista internacional que domina los centros del poder global y amenaza la paz de los pueblos. ¿No? Hemos entendido esta doble figura, la particular de los judíos como grupo particular que amenazan la universalidad, pero también esta universalidad e internacionalismo del judío que amenaza lo concreto de la nación, ¿no? Vamos a otra figura que justifica el antisemitismo moderno, la figura del trabajo. El trabajo. Esta figura está directamente relacionada con la cuestión de la nación. El proyecto de la Revolución Francesa, del que toman ejemplo los demás estados,
o al menos los estados-naciones europeos, ¿no? Es el proyecto de llevar al poder al tercer estado. Este tercer estado incluye tanto a la burguesía como también a los campesinos. Justifica su pretensión de poder no solo por el mero número, sino también por el hecho de que ellos, a diferencia del clero y de la nobleza, trabajan. Frente a la doctrina cristiana que dice que Dios crea la riqueza, en el siglo XIX, tanto pensadores liberales como por ejemplo Adam Smith, como también desde el marxismo, se difunde la comprensión de que el trabajo es la base de la creación de la riqueza. La riqueza de las naciones, así el título del libro de Smith, se basa en última instancia en el trabajo. Y es mediante el trabajo, mediante el cual la clase obrera justifica sus pretensiones revolucionarias. Con otras palabras, las reflexiones sobre el trabajo no solo son observaciones distantes sobre la producción de riqueza, sino que incluyen una valoración. El trabajo es bueno, el trabajo es virtud. Ser trabajador y trabajar es algo positivo. Pero, ¿qué es esto del trabajo? En lo que sigue voy a mapear algunas ideas sobre el trabajo que existen en Europa del siglo XIX. Y con ello siempre voy a preguntar también qué no es considerado trabajo. Es ahí donde veremos la configuración de algunas figuras del judío justamente como aquel que no trabaja. Y no trabajar se convierte en un problema en vez de, por ejemplo, ser el sueño de todos nosotros que jugamos a la lotería, ¿no? Que no queremos trabajar, ¿no? Se convierte en un problema. Se convierte en un problema justamente cuando se le da un valor positivo al trabajo. Si trabajar es una virtud y trabajar es la riqueza de la nación, entonces no trabajar es un vicio que amenaza a la nación. Pues, ¿qué es esto del trabajo? En castellano, la palabra viene del tripalium. Tripalium es el juego de 3 palos para atar y azotear a los esclavos. El trabajo es sufrimiento y castigo. Así lo contempla también la Biblia, ¿no? Según el Antiguo Testamento, Dios echó a Adán y Eva del paraíso con la maldición: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Trabajar como maldición. Nada más lejos de los elogios del trabajo desde la modernidad. Y es esta imagen cristiana, católica, lo que se mantiene bastante intacto hasta principios del siglo XIX, sobre todo en los países católicos de Europa, y que todavía hoy en día tiene mucha fuerza. La nobleza medieval se enorgullece de no trabajar. Y los campesinos que realizan el trabajo penoso, labrar la tierra, no pensaban que el trabajo es aquello que ennoblece o sirve para la autorrealización. Esta percepción del trabajo como castigo cambia radicalmente con el protestantismo. En las corrientes puritanas y calvinistas existe la doctrina de la predestinación. En resumidas cuentas, esta doctrina dice que Dios ha predestinado ya a algunos seres humanos para la salvación, mientras que otros irán al infierno. ¿No? Eso está ya claro con el nacimiento. Puede parecer que se trata de una doctrina que no anima a trabajar, dado que el destino ya está escrito. Pero lo contrario era el caso. Resulta que los fieles creían poder encontrar una respuesta a la pregunta urgente de si han sido preseleccionados. Creían que tener éxito en la tierra era una señal de haber sido preseleccionados. Por ello, comenzaron a organizar su vida de forma económicamente racional, trabajando y ahorrando. Podemos incluso ver en esta motivación religiosa una fuente del capitalismo, la organización de la propia vida según criterios económicamente racionales. Está claro que en esta constelación el trabajo recibe una revalorización. Pero quizás más influyentes para nuestro cometido
es el luteranismo, esta corriente del protestantismo con alta influencia, sobre todo en Alemania y en el pensamiento de origen alemán como el hegelianismo o el marxismo. En su crítica a la Iglesia Católica, los luteranos creen en una relación directa entre el individuo y Dios, sin mediación por la Iglesia. Esto significa una fuerte insistencia en el sentimiento religioso. Hay que sentir la cercanía a Dios. Además, creían en un orden divino en el que Dios había puesto a cada uno en su sitio. A diferencia del puritanismo en Inglaterra, donde el cambio del trabajo, conocemos la palabra job, ¿no?, que hace referencia a que el trabajo no es algo muy vinculado con la identidad, sino algo que se puede cambiar. El cambio del trabajo no era visto como algo problemático si servía para una mejora de la propia posición social. A diferencia de esto, en la Alemania luterana, cada uno debía permanecer en su profesión. La palabra Beruf, para hablar de la profesión, viene de berufen, está llamado a. Es decir, el fiel está llamado a una cierta profesión por Dios y tiene que quedarse en la posición a la que Dios le ha llamado. El trabajo es elevado a una tarea que, al igual que una misa, nos conecta con Dios. En última instancia, un placer. Fíjense en el cambio radical que experimenta el trabajo, pasando de considerarse como un sufrimiento, un castigo divino, a algo que, o al menos debería ser, placentero. Ahora bien, una vez percibido así, el trabajo se le puede cargar de todo tipo de exigencias normativas. El trabajo debe ser placentero, no alienante. El trabajo forma parte de mi personalidad, de mi identidad. Y sobre todo, el trabajo se realiza a causa de esta identidad, por autorrealización y por placer, no por el interés materialista. Los luteranos adoran el trabajo bien hecho por sus características intrínsecas y detestan al materialismo. Y esta aversión al materialismo no solo puedes ver en las aversiones contra Inglaterra y más adelante contra Estados Unidos, sino también en una aversión específica contra los judíos. Los judíos eran descritos como pueblo de comerciantes y prestamistas. No trabajaban, ¿no? El comercio no es un trabajo en esta lógica. Es decir, carecían de las calidades interiores del trabajo luterano alemán. Podemos ver en esta figura típica alemana una explicación de por qué el antisemitismo caló mucho más en Alemania que en los demás países protestantes. Por supuesto, hay que mencionar aquí también que Lutero también tenía una gran cantidad de textos dirigidos directamente contra los judíos y que estos textos fueron altamente influyentes en Alemania desde el siglo XIV hasta el nacionalsocialismo. Pero encontramos en esta figura del trabajo como fuente de valor humano, con su aversión al materialismo judío e inglés, una figura del antisemitismo que permanece hasta hoy en día. Si el trabajo da valor a la vida humana y dignifica al hombre, y si el trabajo es algún tipo de esfuerzo, sea físico o intelectual, y si se trabaja no por el beneficio económico, sino por el placer del trabajo bien hecho, entonces aquellos que no trabajan o que están interesados solamente en el beneficio económico son de menos valor, son indignos. No cuesta mucho ver aquí también de nuevo el viejo estereotipo del judío comerciante y prestamista, esta vez como antítesis al trabajo. Recuerden también que los judíos solían estar excluidos de los gremios que organizaron aquello que era considerado trabajo. Pero ahora, a partir de la revalorización del trabajo, el judío se convierte en la antítesis de la nación basada en el trabajo y de la dignidad y honradez basada igualmente en el trabajo.
esta contraposición entre trabajo o producción o comercio, o, por un lado trabajo y producción, y por el otro lado comercio y esfera de circulación, donde el judío representa la esfera de circulación, también está fomentado por el surgimiento del capitalismo en este siglo XIX. Con el auge del capitalismo, no solo cambia el trabajo, sino cambia también la apariencia social del mismo. Precio y valor representan, en última instancia, relaciones sociales entre productores. No obstante, en el intercambio aparecen como relaciones de codas, relaciones objetivas entre un producto u otro, ¿no? En el intercambio. O entre un producto, el último modelo de mi móvil, y el dinero. Parece una relación de codas. El carácter de poder y violencia aparece en el capitalismo cuando el trabajador, con su salario aparentemente objetivo, se encuentra con los precios de los bienes de consumo aparentemente objetivos. Es ahí en el mercado, en la esfera de circulación, donde nos quejamos de los precios tan altos, ¿no? Todos nosotros lo hemos hecho desde la guerra de Ucrania, quejarnos en algún momento de esos precios tan altos. Así pues, la explotación no aparece en la esfera de la producción, sino en la esfera de la circulación, en el mercado. Y hasta hoy en día, entre personas críticas con el capitalismo, pero que no entienden las relaciones reales entre producción y circulación, ambas esferas partes centrales del capitalismo, ¿no? Con todos sus defectos, ¿no? Entre estas personas críticas sin comprensión profunda puede surgir un rechazo unilateral de la esfera de circulación. Bueno, conocemos estas quejas al capitalismo, no al capitalismo, sino al capitalismo financiero. Se contrapone así lo concreto a lo abstracto. Por un lado, el producto material y el trabajo significativo. Y por el otro, trabajo y productos intercambiables y la dominación abstracta. Mientras la producción se percibe como algo concreto, positivo, vinculado con la creación de riqueza, la esfera de la circulación aparece como parte de la dominación abstracta. Una esfera que no produce, sino solo se aprovecha del trabajo de los demás. Una actitud de rechazo hacia todo lo abstracto y hacia la esfera de circulación, es decir, hacia el comercio, especialmente hacia el comercio con dinero, puede ser la consecuencia. A su vez, por otro lado, el trabajo se reconoce como algo concreto, natural, útil, creador de valor y productivo. Si ahora un contemporáneo del siglo XIX se quiere imaginar este poder abstracto de los intereses, del dinero y de la circulación, las imágenes que tiene a mano para ello son las del judío. El judío es la personificación de este poder abstracto en algunos círculos, incluso hasta hoy en día. Con otras palabras, la simplificación populista o la personificación de procesos abstractos de dominación refuerza el estereotipo antisemita. El dinero, los bancos, los intereses, estas místicas fuerzas capaces aparentemente de sacar dinero del dinero, de no trabajar o de chupar como un vampiro del esfuerzo de los trabajadores, se encuentra tanto en ideologías de izquierdas como de derecha. Esta incomprensión de procesos de producción capitalista y del papel necesario que juega en ello el dinero es ya en sí estructuralmente antisemita. Solo le falta la identificación del banquero con el judío, el usurero con el judío, para convertirse en antisemitismo manifiesto y real. Y quiero mencionar aquí una última contribución del siglo XIX al antisemitismo moderno. Ya hemos dicho que el siglo XIX también era el siglo de la Ilustración y de la emancipación.
Es el siglo de la irrupción de la ciencia que se convierte en cosmovisión dominante. No solo la nueva ciencia de la sociología intenta explicar las desigualdades reales sociales, también desde la biología y la antropología surgen novedosos esfuerzos para explicar las desigualdades del mundo. Con métodos supuestamente científicos de medición de cráneos o de características faciales, se divide el mundo en razas. Y a cada raza se le achaca unas características personales y culturales. De ahí que los judíos pasan de ser un pueblo basado en una religión a ser una raza. Este avance científico tiene varias consecuencias que han sido mortales para 2/3 de los judíos europeos en el siglo posterior. Por un lado, se llega a la certeza científica de la inferioridad de los judíos. La ciencia mostró en aquel momento que el carácter y la cultura del judío eran inferiores a los de los arios. Por otro lado, al considerar que los judíos eran una raza inferior, se les impidió la posibilidad de la conversión. Los judíos ya no podían convertirse en no judíos. El problema de la particularidad judía con la que hemos comenzado esta presentación ya no puede solucionarse mediante la disolución de la identidad judía a través de la conversión. El judío es ahora esencialmente diferente al ario. Y finalmente tendríamos ahora una justificación supuestamente científica del antisemitismo. De hecho, el propio término antisemitismo surge en los años 70 del siglo XIX, justamente para diferenciarse del viejo antijudaísmo religioso. Y no se trata de una actitud, ya no se trata de una actitud emocional, religiosa, de prejuicios contra los judíos. Ahora la población ilustrada europea puede utilizar la ciencia para justificar su posición antijudía. Este descubrimiento de la raza judía y su incompatibilidad con otras podría resolverse teóricamente con la expulsión. De hecho, el lema de judíos a Palestina resulta bastante común a finales del siglo XIX. Ahora bien, la realidad contradice al descubrimiento científico. El mundo no se deja organizar nítidamente en razas humanas. Ni los judíos son una raza. Pero esta contradicción real no resulta en una revisión de la cientificidad de la afirmación de la existencia de razas humanas, al menos no en el siglo XIX. Más bien le da al antisemitismo racista un último giro mortal, porque los judíos no son simplemente una raza, ciertamente inferior, entre otras. Los judíos pasan a ser la antiraza. Los judíos como la antiraza. A saber, en la ideología racista subyace una diferenciación binaria entre nosotros y los otros. Independientemente de si el propio grupo está pensado en términos nacionales, raciales o religiosos, existe una serie de otros al que el propio nosotros, el propio grupo, se contrapone. Y implícitamente se reconoce de esta forma a los otros, ¿no? Así, por ejemplo, el nacionalismo español reconoce la existencia de otras naciones como la francesa. O la identidad cristiana se puede oponer, por ejemplo, a la identidad musulmana. Y quien cree en la existencia de una raza germana reconoce, al menos implícitamente, la existencia de otras razas como la eslava. A esta oposición binaria se opone la mera existencia del judío. El judío es la figura del tercero que se opone a la ordenación del mundo. La figura del judío cruza las fronteras categoriales y presenta una tercera opción. El judío es raza, religión, pueblo, cultura y nada de ello. Judíos alemanes, judíos negros,
judíos ateos, son la viva muestra de que el mundo no se deja ordenar así de fácilmente como imagina el nacionalista racista. Si triunfara el tercero, la diferenciación binaria que constituye el propio grupo y el orden del mundo sería obsoleto. Una amenaza más fundamental no es imaginable. Por ello, para el nacionalsocialismo, la cuestión judía no solo era un problema alemán, sino un problema para todos los pueblos. Y por ello, jamás no solo lucha contra Israel, sino contra el sionismo mundial. Los judíos se convierten así no solo, y por supuesto, poder global, no solo por su supuesto poder global, sino por su mera existencia, que pone en duda el orden del mundo, en enemigo del mundo. Un 60% de los europeos encuestados por Eurostat ven en Israel, un estado con unos pocos habitantes más que Cataluña, la principal amenaza para la paz del mundo. Con otras palabras, también hoy en día, cuando casi no se utiliza abiertamente el concepto de raza, la diversidad de la vida judía no encaja en la cosmovisión de los antisemitas actuales. Es la diversidad y complejidad de la vida judía lo que se opone a cualquier cosmovisión binaria. Pero en vez de acabar con esta cosmovisión, el antisemita moderno quiere acabar con los judíos, los sionistas o con el Estado de Israel. Pues es su existencia que amenaza el orden del mundo tal como se lo imagina el antisemita. Como se habrán dado cuenta, ya hemos dejado el siglo XIX y sin embargo vemos como las figuras de la modernidad todavía tienen vigencia en la actualidad. También después de Auschwitz encontramos las mismas figuras. Los judíos materialistas que quieren hacer dinero con la industria del holocausto en vez de dedicarse a trabajar. La doble lealtad de los judíos que socava la nación. Los judíos ultrarreligiosos, particularistas y racistas contrarios a la Ilustración. O los judíos como incapaces de ser una nación, entre otros. El antisemitismo moderno existe hasta la actualidad y se nutre de hecho de todos los problemas que plantea la modernidad a la convivencia humana todavía están vigentes, todos esos problemas, ¿no? Lo cual naturalmente no quiere decir que los problemas de la modernidad sean los responsables del antisemitismo. El antisemitismo representa más bien una caricatura, un esperpento, una tergiversación ideológica de los problemas de la actualidad. Esta forma moderna de la vieja judeofobia se diferencia y no se diferencia al mismo tiempo de sus formas anteriores. Se diferencia porque incluye los nuevos ídolos de la modernidad en la estructura del prejuicio: nación, ilustración, trabajo, raza. En la ideología antisemita, el judío representa lo contrario de todos aquellos ídolos de la modernidad. Y no se diferencia porque en el moderno estereotipo antisemita, la figura del judío no puede ser sustituida por otras figuras. A pesar de tener nombres codificados, desde las élites hasta el sionismo, no podría sustituirlo por, no sé, los musulmanes, las mujeres, los comunistas o los fascistas. El nuevo antisemitismo utiliza las viejas figuras como las del judío usurero, el judío asesino de Dios, el judío asesino de niños, etc. Y las reviste de figuras más actuales, pasando así del usurero al banquero, especulador o lobista, del asesino de Dios a la traición de la raza aria, o como principal amenaza para los santos derechos humanos. Y el asesinato de niños es uno de los motivos más presentes en cualquier relato sobre el conflicto en Palestina hoy en día. Entendiendo el antisemitismo así, como una estructura de pensar que puede tener diferentes apariencias, se entiende también por qué se encuentra entre tantas ideologías diferentes. La aparente diferencia entre la extrema derecha y ciertas formas de pensar de la izquierda, entre el islamismo radical
y ciertas formas del cristianismo no hace más que tapar una similitud fundamental. Esta similitud tiene que ver con las ideologías simplificadoras, intolerantes y fundamentalistas. No captan la complejidad de la realidad, de la vida humana o del pueblo judío. En vez de ello, tienen que recurrir a personificaciones de procesos abstractos, así como a contraposiciones binarias entre buenos y malos. Es esta tensión todavía no resuelta entre la complejidad del mundo y la voluntad de una cosmovisión sencilla la que reproduce el estereotipo antisemita y lo adapta a las situaciones actuales. Parece que estamos ante un proceso no solo social, sino también psíquico del que ya nos advirtió Sigmund Freud. Tenemos que ser capaces de aguantar ciertas complejidades, ciertas frustraciones de nuestros egos y ciertas comprensiones de que las sociedades humanas no son como una película de Marvel con héroes y villanos, sino que consisten de estructuras impersonales, de fuerzas sistémicas difícilmente desentrañables. Por ello, estoy fuertemente convencido de que las ciencias sociales, siempre y cuando se ocupan de desentrañar la complejidad y la diversidad de la vida humana, que las ciencias sociales pueden ser un buen antídoto a los estereotipos antijudíos. Muchas gracias.